En las crónicas de la historia judicial se encuentran casos que desafían nuestra comprensión y dejan una marca imborrable en la sociedad. Uno de esos casos es el de Joseph Eredy, un hombre cuya vida estuvo envuelta en misterio y tragedia. En un pequeño pueblo de Colorado se desencadenó una serie de eventos que llevaron a Joe Eredy a ser condenado por un crimen atroz. Sin embargo, a medida que se profundiza en los detalles del caso, nos encontraremos con preguntas inquietantes y giros inesperados que cuestionan a la justicia y nos sumergen en un laberinto de incertidumbre. Descubre la verdadera historia detrás de Joe Eredy, un enigma que desafía las convicciones y nos confronta con la complejidad del sistema legal. Pero antes de comenzar con el vídeo de hoy, me gustaría, como siempre, darles las gracias por estar un día más en el canal y a la vez recordarles que me ayudan mucho con sus likes y con sus comentarios, donde me gustaría que me indicaran si ya conocían este caso y qué otros casos les gustaría ver en el canal. Ahora sí, no me enrollo más y vamos allá con el caso de hoy. Esto es Sumario Criminal. Henry Eredy y su esposa Mary fueron unos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos desde Siria con el objetivo de cumplir el sueño americano. Los comienzos en Estados Unidos fueron complicados, ya que ninguno de ellos hablaba inglés de forma fluida. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron adaptando. Henry Eredy logró conseguir empleo en una empresa siderúrgica encargada de la producción de hierro a partir de minerales o residuos del mismo. Dicha empresa se encontraba ubicada en el pueblo de Colorado, donde Henry vio un anuncio sobre contratación de empleados y aprovechó la oportunidad para obtener un puesto en la empresa. Después de algún tiempo viviendo en Estados Unidos, Mary quedó embarazada y cuando el bebé nació decidieron bautizarlo con el nombre de Joseph Eredy, quien nació como ciudadano estadounidense el 29 de abril de 1915 en el pueblo de Colorado. Los inicios de la vida de Joseph Eredy, Joe para su entorno, fueron difíciles pues al niño le costó bastante aprender a hablar y no fue hasta los 5 años que comenzó a expresar algunas palabras. Joe parecía estar desfasado en comparación con otros niños de su edad y su adaptación en la escuela también resultó complicada. Solo pudo asistir a la escuela primaria durante un año, ya que el director informó a sus padres que Joe no era capaz de seguir el ritmo de los demás alumnos, que no aprendía y que era mejor que se quedara en casa. Henry, el padre de Joe, pudo percibir las dificultades de la situación, ya que su hijo estaba siendo rechazado en las instituciones educativas. Para terminar de empeorar las cosas, Henry perdió su empleo en la siderúrgica. Esto lo llevó a buscar el apoyo de sus amigos, pidiéndoles ayuda para encontrar un lugar donde Joe fuera aceptado. Fue así como a la edad de 10 años, el chico fue admitido en la Escuela Estatal de Capacitación y Hogar para Deficientes Mentales, ubicada en el municipio de Grand Junction, Colorado. Allí vivió hasta llegar a la adultez, pero los problemas continuaron, ya que debido a su condición mental, era objeto de burlas tanto por parte de sus compañeros del barrio como de la institución. Todos consideraban a Joe como un adulto con mentalidad infantil, ya que mostraba comportamientos que no eran acordes a su edad. El 14 de agosto de 1936, unas hermanas llamadas Dorothy Drain, de 15 años, y Barbara Drain, de 12 años, descansaban plácidamente en su hogar de Cheyenne, Wyoming, donde para ese momento se encontraban solas en casa. Los padres de las niñas regresaron de un viaje y se percataron que la puerta del cuarto de las dos muchachas estaba abierta, lo que les resultó bastante extraño, ya que las chicas no solían dormir nunca con la puerta abierta. Al entrar se encontraron con una escena aterradora. Dorothy permanecía inmóvil y su cuerpo presentaba diversos golpes y estaba cubierto de fluido hemático. Sus padres, al acercarse e intentar levantarla, descubrieron que había fallecido. En la misma habitación se encontraba Bárbara, la menor de las hermanas, quien aún permanecía con vida, pero presentaba heridas de gravedad. Al parecer, esa noche un intruso accedió a la habitación de las niñas con la intención de causarles daño mientras sus padres no estaban presentes. La noticia de este terrible suceso no tardó en expandirse por la ciudad y las autoridades comenzaron rápidamente la búsqueda del criminal que le había quitado la vida a una muchacha de 15 años y herido de gravedad a su hermana de 12. Justo para estas fechas, Joe Eredy se había escapado de la institución de capacitación donde había vivido durante años. Para ese momento tenía 21 años y se introdujo como polizón en un tren de carga desde Grand Junction, Colorado, hasta Cheyenne, Wyoming. Joe pasó varios días vagando por las calles, sintiéndose solitario y desconcertado, ya que no conocía a nadie en la ciudad. Respecto a las investigaciones, la autopsia del cuerpo de Dorothy, la hermana de 15 años, reveló que los golpes habían sido propinados con un hacha, lo que causó graves heridas y finalmente su fallecimiento. También se encontraron indicios de abuso sexual.
Bárbara, la hermana superviviente de 12 años, solo pudo proporcionar una descripción algo vaga del agresor que las atacó aquella noche. No obstante, los vecinos se unieron a la búsqueda del responsable de este crimen. Esta horrible noticia había conmocionado a la comunidad, ya que la familia Drain era muy respetada en la zona y nadie podía imaginarse que alguien cercano a la ciudad pudiera haber cometido semejante acto contra las hermanas Drain. Después de varios días, los familiares de Dorothy, así como su hermana Bárbara, permanecían preocupados e indignados por el progreso de la investigación, ya que ésta parecía haberse estancado. Los días pasaban y la preocupación se extendía por toda la pequeña ciudad, pues al tratarse de una comunidad reducida, temían que el asesino pudiera cometer otro crimen. Por desgracia, esto terminó ocurriendo, ya que en esos días se reportaron 2 casos de violación cerca del lugar del crimen contra las hermanas Drain. Según los investigadores, estas 2 mujeres fueron agredidas sexualmente por un sospechoso al que identificaron como mexicano. La angustia invadió aún más a la comunidad y, sin embargo, las respuestas no llegaban. Ante esta situación, los habitantes amenazaron con quemar la comisaría si las autoridades policiales no proporcionaban de inmediato información sobre el sospechoso o sobre posibles avances en la investigación del violador y asesino de Dorothy Drain. Debido al continuo malestar y a la presión de los habitantes de Cheyenne, el alguacil George Carroll se puso al frente de la investigación. Todos los periódicos difundieron la noticia y la descripción del posible criminal. En ese momento, George Carroll continuó como el principal investigador del crimen en la ciudad, mientras que los altos mandos policiales también se involucraron en dicha tarea. George Carroll se encargó de la búsqueda del sospechoso, y fue así como en ese mismo mes, concretamente el 26 de agosto de 1936, tan solo 12 días después del crimen contra las hermanas Drain, encontraron a Joe Arridy en las vías del tren en Cheyenne. Joe fue arrestado, ya que según el alguacil George Carroll coincidía con la descripción proporcionada por Barbara Drain, la hermana superviviente. Las autoridades llevaron a Joe a comisaría, donde tras realizarle algunas preguntas en el interrogatorio, reveló que estaba viajando en tren desde Grand Junction, Colorado. El alguacil le interrogó sobre el crimen de las hermanas Drain, más específicamente sobre el de Dorothy, de 15 años. Joe parecía estar confundido al principio, pero luego admitió su participación en el crimen. George Carroll comunicó a los medios y a la ciudad de Cheyenne esta confesión, anunciando así que habían capturado al culpable de los crímenes. Sin embargo, aunque el testimonio de las 2 mujeres que reportaron haber sido violadas no coincidía con Joe, ya que él no era mexicano, el alguacil George anunció de todos modos tener al culpable y decidió llamar a Arthur Grady, quien era el jefe principal de la policía del condado. En dicha llamada le informó que tenía el presunto autor de los hechos, refiriéndose a Joe Arridy. Esto le extrañó mucho a Arthur Grady, ya que él indicó que Joe Arridy no era responsable de dichos crímenes, ya que ellos ya habían detenido a un sospechoso, un hombre mexicano llamado Frank Aguilera. Este sujeto había sido trabajador de los padres de Dorothy y Bárbara, quienes lo identificaron como alguien a quien habían despedido pocos días antes de los crímenes. Frank Aguilera fue señalado como el principal sospechoso, ya que tenía relación con la familia y coincidía perfectamente con la descripción proporcionada por las otras 2 mujeres agredidas sexualmente. No obstante, el alguacil George Carroll insistió en vincular a Joe Arridy en los crímenes, argumentando que en su confesión Joe había mencionado estar con un hombre llamado Frank. Parecía que el alguacil George Carroll se había equivocado al atrapar a un sospechoso que no tenía nada que ver con el crimen, pero no quería aceptar su error y continuó afirmando que Joe era, al menos, cómplice de aquellos crímenes. Durante la investigación en la vivienda de Frank Aguilera, se descubrió algo crucial para el caso, pues encontraron la parte superior de un hacha que coincidía perfectamente con el arma homicida de Dorothy. Esto proporcionó pruebas suficientes para un juicio, y durante este, Frank confesó y afirmó ser el responsable del crimen. Sin embargo, en su confesión no mencionó a Joe Arridy. Ante esto, el juez le preguntó por él, pero Frank negó conocer a Joe. Aún así, el testimonio de Joe estaba presente, ya que, según el alguacil del condado, él había confesado su participación en los crímenes. Ya se tenían las pruebas necesarias para condenar a Frank Aguilera, por lo que fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de Dorothy Drain, intento de asesinato a Barbara Drain y violación de otras 2 mujeres. Frank Aguilera fue ejecutado el 13 de agosto de 1937. Respecto a Joe Arridy, este fue llevado a la ciudad de Cheyenne para ser juzgado y determinar su sentencia, es decir, definir su culpabilidad o inocencia. En dicho juicio, el abogado de Joe alegó que su cliente sufría de demencia, con el fin de intentar salvarle la vida y desligarlo del crimen. Sin embargo, el tribunal tomó muy en cuenta el testimonio dado por Joe.
3 psiquiatras estatales indicaron que estaba tan limitado mentalmente que no era apto para ser juzgado, llegando incluso a utilizar el término imbécil, que en aquel entonces era válido. También señalaron que Joe tenía un coeficiente intelectual de 46 y que en su mente era un niño de tan solo 6 años, por lo que sus acciones o confesiones no deberían ser consideradas. No obstante, en este primer juicio, Joe Arridy fue condenado a la pena de muerte. En un segundo juicio intervino la abogada Gail L. Ireland, quien llevó el caso y la defensa de Joe. Ella intentó salvarle la vida y logró retrasar la ejecución, aunque no pudo cambiar el resultado final. Gail incluso argumentó que Joseph no tenía ni idea de qué era o qué implicaba una ejecución. También indicó que las personas con su condición eran más propensas a la coerción durante los interrogatorios, y que esto fue lo que llevó a Joseph a dar una confesión falsa después de las preguntas del alguacil George Carroll. Joe estaba siendo juzgado aparentemente solo por su confesión ante el alguacil George Carroll, y no por estar directamente implicado, ya que el propio Frank afirmó que Joe no había estado en la escena del crimen y que no lo conocía de nada. No había pruebas físicas en su contra, e incluso Barbara Drain ya había dado su testimonio de que Frank era el responsable de su agresión y de la muerte de su hermana Dorothy. Pero a pesar de todo, Joe Arridy fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. El director de la prisión, Roy Best, dijo que Joe Arridy era el hombre más feliz que jamás había vivido en el corredor de la muerte. Mientras llegaba el día de su ejecución, Joe pasaba el tiempo jugando con un tren que le habían regalado junto con los demás reclusos. Lo compartía de celda en celda y en su inocencia no pensaba en el hecho de que pronto sería ejecutado, sino en su tren de juguete. A pesar de estar en prisión, Joe se ganó el cariño de los guardias y de los demás reclusos. Roy Best, tratándolo como si fuera su propio hijo, intentó que se revocara la pena de muerte, pero no lo logró. Él le llevaba regalos a Joe para hacer sus últimos días de vida un poco más felices. En su última petición le preguntaron a Joe cuál quería que fuera su última comida, y él simplemente pidió un helado. Llegado el momento de la ejecución, fue llevado a la cámara de gas y él no entendía por qué estaba allí. Le explicaron que iba a morir, a lo que Joe solo dijo: no, Joe no morirá. Joe fue sentado en la silla, mostrando cierto nerviosismo, pero también una sonrisa. Al ser atado a la silla comenzó a preocuparse, ya que no entendía lo que estaba sucediendo. Sin embargo, se tranquilizó cuando el alcalde del condado tomó su mano. Joseph Arridy falleció el 6 de enero de 1939 a la temprana edad de 23 años. Murió en la cámara de gas de la penitenciaría del estado de Colorado. Aunque su vida se apagó prematuramente, su historia ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva. Su nombre se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdadera justicia y la protección de los más vulnerables. Y bueno, gente bella, hasta aquí el vídeo de hoy, un caso muy triste donde lamentablemente pereció una persona totalmente inocente en todos los sentidos. Indíquenme abajo en los comentarios si ya conocían este caso, si me dejé algún detalle, y por otro lado también pueden comentar qué otros casos les gustaría ver en este canal. Si les gustó mi trabajo pueden dejar su like, suscribirse para no perderse nuevos vídeos, y si desean apoyar el canal y salir aquí mencionados, pueden hacerse miembros o también dejar un super thanks y su comentario quedará destacado. Me despido por hoy, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de Sumario Criminal. Bye bye.